Bueno, ¿y cómo ha sido para ti el gran paso hacer tu segundo largometraje? Porque has dado un salto grande aquí. Pues sí, no sé. Creo que fue un salto bastante grande para los tres también. Fue una aventura bastante grande también, sobre todo lo de estar en el extranjero y tener como que, no sé, improvisar mucho y nada, y también tener que trabajar con actores americanos y con toda la idiosincrasia que viene con ello. Y pues sí, pero fue divertido. Y bueno, Amalia es de Argentina, de familia argentina, nació en Argentina, se crió en Gijón. Y esta película lo veo como llevas años viviendo también en Estados Unidos, pues esa bonita fusión, ¿no?, de tus dos mundos, ¿no?, de conectar con tus raíces argentinas y tener presente tu actualidad en Estados Unidos. O sea, ¿tú lo vives como un proyecto bastante personal o totalmente separado? Bueno, yo creo que todo es bastante personal, pero sí, sobre todo lo de poder volver a Argentina y no me sentía capaz de contar una historia argentina, porque 100% argentina, porque nunca viví allí, pero sí que usé un poco a los americanos como vehículo para contar la historia y me sentía más cómoda usándolos a ellos. Pero sí, no me gustó trabajar con mi abuela y me gustó poder volver a Argentina. Tu abuela, dices. Esta es tu abuela natural. Marita es mi abuela. Ah, sí. ¿Y habías grabado con ella previamente o es la primera vez? No, pero sé que predica y tal, entonces bueno, le gusta el showbiz de la iglesia. Sabía que, no sé, esa canción la escribió ella y tal, entonces bueno. Qué bonito, qué bonito. Bueno, nos quiso evangelizar a todos cuando terminó su escena. Y, bueno, lo hizo, sí, no pudimos pararla. Bueno, intenté pararla, pero no, creo que no dio tiempo. Así que nada. ¿Y vosotros dos estabais también en el equipo del Planeta? Sí. Y solo para que participáis también, cuéntanos un poco qué diferencia ha habido para vosotros en vuestros departamentos comparado con... Para Carmen me imagino que muchísimo. Éramos 6 personas en el Planeta y unas 50 en Argentina, entonces fue una diferencia abismal, claro. ¿Y eres bilingüe también? O sea, ¿hablas inglés perfectamente? Sí. Pero ¿en la preproducción también estabas o...? Sí, bueno, online todo lo hice. Sí. Sí. Bueno, un poco menos creo que esta vez en preproducción, pero definitivamente sí. Sí. Y a nivel de fotografía, ¿cómo eran vuestros debates y discursos? Porque tiene una estética muy diferente que el Planeta. El Planeta se rodó, era blanco y negro, ¿no? Y retratando Gijón, era como otro personaje de la película, y esto tiene otro aire totalmente diferente. O sea, ¿cómo eran vuestras conversaciones ahí sobre la imagen? Pues nada, sí. Bueno, fue un proceso largo, yo creo, también de intentar comprender la peli que tenía Maya en la cabeza. Eso fue lo primero. Y luego un poco el reto fue como intentar juntar, bueno, las referencias eran muy variopintas, como en realidad la peli. Entonces un poco el reto, por lo menos desde mi lado, era como intentar unificar, que no saltara demasiado entre o sea, creo que hay una parte de la peli que es una narrativa más clásica, pero a la vez tiene que mezclar con toda esa locura de las cámaras, de los mods. No sé, hay una cantidad de material que yo ya que ni lo reconozco. O sea, se filmaba todo el rato. De hecho, hay imágenes del primer viaje, me he dado cuenta hoy. El otro día en el otro pase no me di cuenta. Hay imágenes de la primera vez que fuimos a localizar un año antes, yo creo que la peli o así, con Mateo y tal. Bueno, en fin, que había... O sea, imágenes de cuando fuiste a localizar. Eso es que el mío se suena mucho más que el vuestro. ¿Aquí qué pasa? Pero es que es más importante que escuchen a vosotros que a mí. Intentaremos evitar. Nada, bueno, se decía que fue cuestión de intentar unificar las dos cosas y por otro lado intentar dar libertad
a los personajes. O sea, intentamos mantener un poco el espíritu del planeta en el sentido de un equipo de cámara chiquito. Escogimos una cámara pequeña con estabilizador y la idea era, bueno, o sea, hacíamos una puesta en escena básicamente y filmábamos, o sea, íbamos improvisando. Un poco lo que hicimos en el planeta, con la diferencia que en el planeta, como decía Carmen, éramos... Sí, éramos 5 o 6 personas. Sí, o sea, era, bueno, no sé yo, éramos 6 contando con Amalia y con su mamá. Entonces lo planteábamos más como, no sé, como hacer cine entre amigos. O sea, Sí. aquí intentando, no fue fácil mantener el espíritu de película pequeña cuando tienes un casting así, todo lo que conlleva. Y... Sí, sí, sobre todo con lo de los actores también, porque había mucho miedo de intentar hacer nada de esto así como demasiado loco con actores muy grandes y tal. Yo creo que también el problema no era tanto los actores en sí, sino más los productores, o como toda la gente alrededor con miedo de que, porque luego los actores en sí bueno, estaban dispuestos a todo. Pero bueno, además, además de Carlos, sí que otra persona que también había trabajado en el planeta, Adam, también trabajó en esta y era más o menos el que estaba a cargo de todos los vídeos con el iPhone y con los animales y tal. Entonces era más como un trabajo en grupo, intentar tener los materiales como más tradicional con los actores y tal, y luego tener más gente filmando en los pueblos y tal, mientras nosotros rodábamos la película así. Como una especie de unidad paralela, siempre funcionando. Sí. ¿Qué? Perdona. Una especie de segunda unidad, o por decirlo de alguna forma, que era Adam, principalmente. Y luego también hay mucho material del personaje de Elena. Claro, luego yo también estaba filmando dentro de las escenas, entonces había mucho material que yo estaba filmando desde dentro y que al final muchas veces usó el material que yo estaba filmando en vez del el material que se veía desde fuera. Sobre todo en la parte en la que vamos de puerta a puerta preguntando. Ahí era solo una persona, era como un extra oficial, el resto realmente eran gente del pueblo que no tenía ni idea de lo que estábamos haciendo. Y era una forma también de poder filmar eso sin tener a todo el equipo con nosotros y poder filmarlo con el iPhone sin que se asustasen demasiado. ¿Y el pueblo donde rodaste, tienes conexión con ese pueblo o era una localización que te atrajo? Era una localización que estaba muy cerca de Buenos Aires. Era como lo más cerca que es campo. Entonces eso nos venía bien para todos los sectores extranjeros porque yo quería filmar en el norte de Argentina, pero ya iba a ser como demasiado, o sea, encima de traer actores estadounidenses hasta Argentina, de ahí llevarlos al norte ya era como bastante cuesta arriba, y sobre todo porque el norte sí tiene paisajes súper chulos, pero no los íbamos a sacar en la peli, entonces no tenía sentido ir a filmar dentro de casas o en campo normal en el norte, porque hay muchos problemas de altura y la gente se enferma muy rápido y tal, y dije, no, esto va a añadir una capa de problemas que no necesitamos. Pues no tengo ni idea si en el público hay cineastas también o cuáles son los perfiles, así que yo voy a hacer unas preguntas que me interesan a mí, pero os animo que vayáis pensando si queréis preguntar algo. A mí me parece realmente admirable el salto del primer largo a segundo, o sea, el primero que lo hicisteis tan personal y tan una producción pequeña, entre comillas, y que ha llegado muy lejos. Y no sé, me encantaría que nos contaras un poco cómo ha sido para ti el proceso de aprender a negociar una segunda película y, no sé, a juntar a los productores y la financiación. ¿Cómo ha sido el proceso para ti? Bueno, el proceso en sí ha sido bastante fácil. Sí que había tenido varias reuniones con distintas compañías y distintos estudios para hacer la peli y Movie produjo la peli desde el principio, desde el momento que el guion está así terminado y tal, pues fueron parte del proyecto y entonces por esa parte fue bastante fácil. Bueno, sí que hubo alguna otra compañía con la que hubo algún problema o lo que sea, pero bueno, muy al principio, enseguida ya todo salió bastante rodado en ese sentido. El único problema que no lo tuvimos en el planeta, porque en el planeta lo hicimos como quisimos, es tener que lidiar con la opinión de expertos, y como yo no fui a la escuela de cine, pues
hay muchas cosas que pensé que no iban a hacer daño al proyecto, pero luego en la sala de edición te das cuenta de que las cosas yo las hago por algo y antes, bueno, solo seguía mi intuición y ahora, bueno, al menos explicar por qué mi intuición me dice una cosa o la otra. Entonces, bueno, pero creo que aprendí bastante en esta sobre negociar, ¿no? Un poco más fuerte. Sí, de defender tu visión. O sea, es que eso solo se aprende haciéndolo. Así que enhorabuena por defenderlo también. Me imagino que tenías claro que querías a Chloe Sevigny como protagonista. Sí, el papel estaba escrito para ella y por suerte dijo que sí y tal y nada, muy contenta por eso, pero sí, hablando de cosas que había que negociar, aunque estaba escrito para ella y para mí era como la mejor opción era ella siempre, ¿no? Pero aún así mis agentes intentaron convencerme de conseguir a alguien más famosa. ¿En serio? Y nos hizo perder como 2 meses esperando, porque tuve que escribir una carta, que una contra mi voluntad, porque yo no quería que el papel fuese a nadie que no fuese Chloe, pero ese tipo de cosas, ¿no? Y ahora ya dudo que vuelva a hacer algo así, porque al final nada nos hizo perder tiempo. Sí, hombre, además ella tiene mucho renombre y para este tipo de cine es un reclamo muy grande, así que te pones a cuestionar la gente que te están guiando, ¿no? Y te dejaron sin problema mantener el mismo equipo. Más o menos, creo que fue ahí como me dejaron tener mi propio equipo si podían ellos tener el suyo. Era un poco como ese tira y afloja de... Sí. Si alguien tiene una pregunta, levanta la mano, ¿vale? Yo sigo aquí con mis preguntas. Ah, bueno, ya aquí van por ahí con el micro. Ahí arriba. Sí, arriba. Vamos a llevar el micro. Yo, mientras tanto, te voy a preguntar un poco sobre los festivales, porque, bueno, estás en medio de un viaje bastante estelar, ¿no? Entre festivales, empezando en Sundance, luego solo los que has ido tú, ¿no? Sí. Luego Berlín, luego Bafisi, Viena. Sí, y bueno, New Horizons en Polonia y luego, bueno, Geneva, creo. Sí. Hay bastantes más, pero ahora no me acuerdo exactamente cuáles porque no fui a muchos en persona. Pero ahora en España fue Gijón, Cormorán y aquí. Sí. Y te sientes ya como, ya está bien, que ya se ha acabado el año, ya está. Este es el Por último favor, coloquio. vamos a parar ya de esto, Sí, ¿no? sí. Esto ya es el último en 2 años. Así que... Bueno, a ver. Bueno, enhorabuena por la peli, me encantó. Y tenía 2 preguntas. El cantante de cumbia del vídeo que vemos al final, me imagino que esa persona es real, esa es una pregunta. Y luego todo el trama como de la contaminación y todo esto es algo como, no sé, que viene de algún sitio o es totalmente ficción. O sea, sí, esas 2 preguntas. Bueno, lo de la contaminación ficción no es porque en toda Sudamérica y más sitios es un problema muy real y no hay vuelta atrás y cuando se contamina así el medio ambiente luego hay repercusiones durante muchas décadas y parte de mi familia fue afectada por eso, los que viven todavía en el norte de Argentina y tal, pero, o sea, en ese sentido es real y creo que... yo, de hecho, la primera vez que fuimos a hacer un poco de location scouting encontré botellas del glifosato como muy, o sea, no había que irse muy lejos para empezar a ver todas esas botellas y tal, esos contenedores de glifosato. Así que sí, en ese sentido real. Y sí, bueno, también es real, los conejitos son reales. Son muy reales, sobre todo para mi productor, porque tuvo que lidiar con ellos por WhatsApp y fue bastante intensito. Sí. ¿Alguna otra pregunta del público? No, pero bueno, volviendo un poco a los festivales, ¿tú sientes que te nutre como cineasta o te cansa? O sabes, sé que, bueno, los primeros vas a unos grandes como Berlín y Sundance, pues son
necesarios para la promoción de tu película, esta te pilla bien porque ya estás en España y está bien, pero en general sientes que como creadora te nutren. Depende del festival, pero sí, en general, sí. Cuando están bien organizados y tal, es donde conoces a otros cineastas y a otros actores y tal, entonces siempre viene bien. Y en los festivales también, hombre, al principio siempre que sienta mejor, ¿no? Porque está con ganas de ver la película y mostrar la película. Luego ya después de varias, dices, ay, ¿cuántas más veces puedo hablar de la misma película una y otra vez? Pero sí, yo por ahora no me he cansado, me imagino que, no sé, igual en 10 años se me cansa ir a los mismos festivales Ya. una y otra vez, no sé. Pero, no sé, en Berlinale, por ejemplo, conocí al actor con el que voy a trabajar en mi próxima peli. Entonces, y me ha pasado varias veces en festivales con la gente que luego... ¿Y se puede saber quién es el actor o prefieres no contar nada? ¿Tienes ya la cabeza bastante metida en el siguiente proyecto? Sí, estamos en preproducción, así que... Ah, qué bien. ¿Y en qué país lo vas a rodar? ¿Eso es? Aquí. Ah, bien, bien. Oye, ¿se puede preguntar algo de tu faceta de sommelier de agua? Que me parece muy entretenido. Hombre, sí. Pregunta. Eso, si no lo sabías, que también tiene en paralelo Amalia una pasión por el agua y eres sommelier de agua. Yo creo que eso tiene mucho mérito. Hay agua buena y agua mala. Bueno, de hecho fui a la reunión anual del sindicato de sommeliers de agua el mes pasado. ¿Qué? ¿Cómo es esto? Que fui a la reunión anual del sindicato de sommeliers de aguas el mes pasado. Ok. Carlo Vivari, sí. En Carlo Vivari. Sí. Bueno, el grifo es que no he bebido, pero hoy en el súper me compré como 5 marcas distintas. Pues probaré ahora grifos. Sí, te pediría antes de que te fueras de Madrid que probaras el agua de grifo, porque en general aquí en Madrid pensamos que hay buena calidad. ¿En la de Nueva York, cómo lo ves? Del grifo. Viene de un sitio muy bueno, el problema son los edificios y las tuberías de los edificios, pero sí tiene buena calidad. Yo estoy muy orgulloso de la agua. ¿Alguna otra pregunta ahí de fondo? Hola, yo te quería preguntar qué referencias visuales llegaron a tener para poder construir la estética de la peli. Es como la manera más... Ay, ahora te veo, perdón, es que estaba intentando encontrarte. Sí, gracias. Nada, ¿qué referencias visuales, en qué se basaron, digamos, como para construir todo el imaginario, ¿no? Como toda la estética de la peli, que es maravillosa, ¿eh? Sí, pues teníamos referencias, bueno, mucho como de vídeos de skate de los 90, como los de Van Margera y tal, y luego películas de los 90. Bueno, yo creo que esas no las tenemos de referencia en ningún PDF, pero bueno, un tipo de Herba, El Milagro de Petinto, ese tipo de cine de los 90 que está muy saturado y filmado como con Fisher. Y luego nada, referencias también más nuevas de TikTok y tal, eso era como hacer una combinación entre las dos. No sé si había alguna otra referencia con la saturación y tal, pero era... Sí. Bueno, había una que, hablando de internet, que era como de un internet bastante antiguo, era un vídeo de gatos colocándose con catnip, que creo que es no sé qué, es un documental o no sé qué, y que no se entienden los colores así. Solo teníamos esa referencia. ¿Y sientes que como película está conectando más con un público en Argentina o un público norteamericano? Bueno, eso fue muy O divertido. europeo, no sé. Eso fue muy divertido porque la recepción en Sundance, que es muy de... O sea, Sundance solo van gente de la industria realmente, ¿no? Y ahí fue como más o menos. Y luego el estreno en Berlín fue impresionante, a la gente le encantó y los alemanes estaban riéndose como locos. Que bueno, eso ya también, ¿no? Nos hizo mucha ilusión. No pensábamos que los alemanes se iban a divertir tanto. Y luego, lo que sí que hay otro festival que se llama Los Angeles Festival of Movies, que es bastante nuevo. Y ahí gustó muchísimo porque había mucho público latino.
bueno, y que vive en Estados Unidos, entonces hablan perfecto inglés y español y creo que eras un poco el mejor público porque puedes entender todas las bromas, porque creo que a veces los americanos sí que hablan bastante rápido y las referencias son bastante específicas y sí, gustó mucho porque además este campo argentino puede ser también cualquier otro sitio en Latinoamérica, tampoco tiene por qué ser Argentina en particular, entonces en ese sentido sí que gustó mucho más. Hey. ¿Y en Bafisi? En Bafisi fue precioso, la verdad, que porque estaba lleno los tres pases, mucha gente la vio más de una vez y mucha gente estaba muy contenta de ver otro tipo de Argentina también. Eso desde luego. Aquí hay público de Argentina. No sé si quieren preguntar algo, pero hay gente que ha venido desde Argentina. Pues no nos dejan mucho tiempo más en este espacio, así que si hay alguna otra pregunta, ahora es el momento. Sí, Sí. nada, que he visto que la peli estaba producida por Eugene Kotayarenko y, o sea, veo como mucho de su cine, que es un poco el padre de este nuevo cine de internet postmodernista, y quería ver cómo te sientes tú como parte de este movimiento y de esta nueva ola de peña como Daphne Krasova, Peter Buck, toda esta peña que está haciendo como... Odio a Peter Buck. Normal. No, espero que no se envidia, no. Pues, o sea, claro, como que él también como predica mucho, y siento que él también es colega de Kotayarenko, como toda esta movida de este internet, ¿cómo te sientes tú en relación a ello? También pues en Nueva York y todo el rollo así. Bueno, no soy facha, yo creo que eso es lo primero que puedo decir, que creo que toda esa gente son bastante facha, entonces bueno. No, yo a Eugene le quiero mucho y lo que pasa es que yo ya vengo de post-internet del arte, entonces realmente tampoco me interesa tanto en el cine. Y yo creo que si lo uso a veces es más, no sé, por intuición, pero tampoco es algo como que tengo esa pasión por meter internet a saco en unas películas y tal. O más que nada es por ser realista, pero no por ningún tipo de mensaje. Así que creo que la respuesta es no, no quiero saber nada del grupo de neofascistas de Downtown New York. Sí. Bueno, yo por último, como es la segunda vez que vienes con el mismo equipo de trabajo, un poco para cerrar, sí que me gustaría saber dónde os conociste y cómo ha sido, pues eso, de formar un poco una piña de creación. O sea, yo a María la conocí vía email. O sea, el Planeta fue lo primero que hicimos. Y fue a través de un amigo que vive en Los Ángeles. Entonces estaba en una premier de un... Tiro de memoria, en una premier de un corto que estaba presentando a María en Los Ángeles. Entonces salió la conversación de que iba a filmar una película en España y, bueno, ¿cómo suele pasar esto? Y ahí conocimos a Carmen y, bueno, cuenta tú cómo es. Es que lo mismo fue un poco coincidencia también, porque estaba en Los Ángeles y yo estaba buscando prácticas y le hablé a Amalia. De hecho, la llamé a Amanda, se enfadó un poco. Y pensé que nunca más me iba a contestar. Pero me dijo, bueno, si vas a estar, vente un par de días y me ayudas con un proyecto que estoy haciendo. Y vine estos días, estuvimos muy bien. Tampoco pensé que nos íbamos a ver mucho más, pero cuando vino a España para hacer la peli lo tenía como todo muy claro y empezamos a hablar y a buscar gente. O sea, que no estudiasteis juntos. ¿Tú estudiaste cine, Amalia? No. Qué bueno, eso me gusta, que se puede ser autodidacta también. Está genial. Bueno, yo sé que cuando conocí a Carmen trabajó tan bien y se solucionaba todo tan bien que luego cuando se tenía que hacer la película dije, tiene que estar ahí fijo. Y luego sí. Qué bien. Pues nada, un aplauso para...